Bueno, muy buenas tardes para todos, siendo las 6:03 de la tarde. Les doy un agradecimiento especial por sacar un tiempo en esta pandemia y en esta cuarentena que estamos para la actividad académica. Es bueno repasar todos estos temas y aprovechar el tiempo ya que no podemos estar trabajando. Hemos venido haciendo una serie de charlas muy interesantes, todas de ginecología, que las podrán encontrar más adelante subidas en la página mía, que es www.endogine.com.co. Para el día de hoy tengo un invitado supremamente especial, es una persona muy reconocida, muy distinguida, es nada menos que el doctor Juan Diego Villegas. El doctor Juan Diego Villegas es ginecólogo, laparoscopista, eh, laparoscopista del CES, fellow en dolor pélvico en Birmingham, Estados Unidos. Él es past president de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, es director científico de quizás el mejor grupo de dolor, diría yo, en Latinoamérica, que es el Grupo Algia, y tiene pues su unidad de laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico en Pereira, Colombia. Bueno, al doctor le puse la difícil tarea porque por tantos años que llevo haciendo laparoscopia es la única persona que lo he visto corregir hernias como ginecólogo y descubrirlas. De hecho, le he aprendido un par de truquitos. O sea que le pedí el favor de que nos hiciera una conferencia de cómo se ven y cómo se corrigen. Vamos a ver qué tanta dificultad le puse. Doctor Juan Diego, bienvenido. ¿Qué tal, doctor Buitrago? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. No sé ustedes, pero en estos tiempos yo no sé si es que el tiempo rinde menos. Uno tiene 3 seminarios, 2 teleconferencias, el tiempo no alcanza. Entonces les agradezco mucho por tomarse unos minutos para estar aquí con nosotros en esta tarde y hablar de este tema que es el tema que me apasiona y al que me dedico en mi práctica asistencial cotidiana, que es el dolor pélvico crónico. Entonces, nuevamente, como les puse ahí, les dije antes, vamos a tener unas preguntas interactivas dentro de la presentación. Entonces, tienen que o ingresar a esta página en su computador o descargar la aplicación en sus teléfonos y cuando las preguntas aparezcan van a aparecer también en sus dispositivos para que las puedan contestar. Entonces, espero que las cosas que vamos a discutir hoy no solamente sean novedosas, sino también que sean útiles para ustedes y sobre todo para sus pacientes con dolor pélvico crónico. Lo que vamos a hablar hoy se llama hernias y dolor pélvico crónico, o como quiso el doctor Buitrago que la llamáramos, que es cómo se ven y cómo se corrigen las hernias en la laparoscopia por dolor pélvico. Entonces, quiero empezar diciendo que no tengo ningún conflicto que declarar relacionado con esta presentación y que los objetivos de la charla es que al final ustedes pueden identificar el impacto que tienen las hernias en el dolor pélvico crónico, comprender qué tan útil es operar a las pacientes que tienen hernias y entender qué parte tiene en el universo de las múltiples generadores dolorosos las hernias cuando producen dolor. Y esta es la manera en la que iremos caminando en la presentación. Vamos a hablar de algunas definiciones y de mecanismos de dolor. Vamos a hablar de los tipos de hernias. Voy a hablar sobre todo de las hernias inguinales, porque las hernias inguinales son las más frecuentes, las que con más frecuencia vemos, las que más síntomas producen y que probablemente son a las que ustedes más expuestos van a estar. ¿Cómo se diagnostican? ¿Cuándo y cómo se operan? ¿Cuál es la mejor técnica quirúrgica? Y las complicaciones de la cirugía y el dolor postoperatorio. Después vamos a hablar brevemente de las demás hernias del piso pélvico que producen dolor. Voy a hablar de las condiciones superpuestas de dolor crónico y de los múltiples generadores dolorosos y finalmente algunas conclusiones. Entonces, empecemos diciendo que la hernia es un término general que describe un defecto en una parte del cuerpo que hace que protruya de un espacio anatómico a otro un órgano o parte del órgano. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Qué tipo de dolor creen ustedes que producen las hernias? ¿Es un dolor nociceptivo, quiere decir dolor somático o dolor visceral? ¿Es un dolor neuropático, quiere decir una neuropatía? ¿Todas las anteriores?
ninguna de las anteriores, o realmente no estamos seguros bien de cómo es la pregunta. Muy bien, entonces la mayoría de ustedes dicen que es todas las anteriores, y efectivamente las hernias duelen no solamente por dolor nociceptivo, sino también por dolor neuropático. Producen dolor somático por la lesión tisular y la reacción inflamatoria que producen. Producen dolor visceral, no solamente por el encarcelamiento visceral, que es la forma de presentación más frecuente de las hernias, pero en dolor pélvico crónico es el menos frecuente, sino fundamentalmente por estiramiento del peritoneo, y finalmente producen dolor neuropático por dos mecanismos: por la compresión anatómica directa del nervio que está involucrado, o en las pacientes que tienen dolor crónico por la sensibilización tanto periférica como central. Entonces, las hernias se pueden dividir fundamentalmente, por lo menos las que nos atañen y que producen dolor, en dos grandes grupos: las hernias del piso pélvico, que pueden ser las hernias inguinales directa, indirecta, o femoral, o crural, o escrotal; las hernias ciáticas, las hernias del obturador y las hernias perineales; y las hernias de la pared abdominal, que pueden ser las hernias umbilicales, las hernias extraumbilicales, fundamentalmente la epigástrica o la de Spiegel, aunque hay personas que dicen que las hernias de Spiegel realmente no existen, y las hernias iatrogénicas o hernias incisionales. Entonces, como les dije, vamos a empezar hablando de la hernia inguinal. Esta es la primera pregunta con respecto a las hernias inguinales, y es: ¿ustedes creen que las hernias inguinales de estos enunciados, cuál es la correcta? ¿Que no producen dolor? ¿Que todas se deben corregir al momento del diagnóstico? ¿Que producen dolor irradiado al músculo? ¿Que son muy infrecuentes? ¿O que, pues yo entendí que esta era una reunión ginecológica, o será que es que me equivoqué de link y estoy donde no debo estar? Por favor, todos ustedes, Carlos, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario durante la presentación, háganlo con toda tranquilidad para que podamos ir discutiendo. Si ustedes tienen dudas o algún comentario, o alguien pone algo más en el chat, bueno, pues lo podemos ir discutiendo de una vez. Muy bien, entonces, la mayoría de ustedes dicen que produce dolor irradiado al músculo. Entonces, hablemos de algunas consideraciones generales con respecto a las hernias inguinales. Las hernias inguinales son extremadamente comunes, y para que ustedes entiendan la dimensión, mientras en Estados Unidos se operan, dependiendo de las estadísticas que ustedes revisen, entre 400 y 700,000 histerectomías al año, incluido histerectomías vaginales, abdominales, laparoscópicas y robóticas, se hacen aproximadamente 20 millones de herniorrafias inguinales. Es una condición muy frecuente, mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, pero las mujeres pueden tener un riesgo durante su vida de sufrir una hernia inguinal de entre el 5 y el 10%. Son tres tipos de hernias inguinales según la localización, como les dije antes: la hernia indirecta, la hernia directa y la hernia femoral. En un momento les voy a explicar anatómicamente cuál es la diferencia. 96% de estas hernias son inguinales, más frecuentemente indirectas, y 20% son bilaterales. Aunque en las mujeres la tendencia es que pueden tener un poco más de frecuencia de hernias femorales. Y esta es una vista laparoscópica que todos ustedes deben haber tenido antes durante una laparoscopia en una paciente, y este es el anillo inguinal profundo del lado izquierdo. ¿Están viendo las anotaciones que estoy haciendo en los dibujos? Sí, Juan Diego, se ve perfecto. Entonces, esta es el anillo inguinal profundo del lado izquierdo. Este es el ligamento redondo que va metiéndose al canal inguinal hasta buscar su inserción en el labio mayor, y este es un gran defecto del anillo inguinal profundo que corresponde a un tipo de hernia inguinal, que es una hernia inguinal indirecta del lado izquierdo. Entonces, la diferencia anatómica de una hernia directa, indirecta y femoral es la localización del defecto. Realmente los ginecólogos no estamos muy acostumbrados a
la anatomía del canal inguinal, y por eso los que estén interesados les recomiendo esta página que es Geeky Medics, donde está muy bien esquematizado cuál es la anatomía del canal inguinal en 2 planos, muy fácil, de una manera muy esquemática para que se entienda muy bien. La diferencia real entre las hernias es que la hernia indirecta es un defecto del anillo inguinal profundo, mientras que la hernia directa es un defecto de la pared posterior del canal inguinal. Y finalmente los defectos femorales, también les voy a mostrar más adelante, es un defecto que está por debajo de los vasos epigástricos. Entonces, esa es la diferencia anatómica entre cada una de esas 3 tipos de hernias inguinales. El diagnóstico de la hernia inguinal suele hacerse solamente con la historia clínica y el examen físico, pero las imágenes son útiles sobre todo en las pacientes que tienen síntomas atípicos. Es decir, usted la interroga, cree que tiene una hernia, pero el examen es normal, o los síntomas son bizarros, pero usted cree que tiene hallazgos en el examen físico. Esa paciente se puede beneficiar de las imágenes. La ecografía tiene un problema y es que es operador dependiente, pero si el radiólogo o el ecografista es bueno, generalmente es muy confiable, es barata, segura y es muy fácil de hacer. Y la utilización de imágenes más complejas como una tomografía o imágenes de resonancia son útiles en las pacientes que no tienen un diagnóstico claro, o en las pacientes que podrían tener otras causas de dolor inguinal en las que las imágenes nos podrían ayudar a aclarar el diagnóstico. Clínicamente, las pacientes tienen generalmente un dolor de aparición repentina, muy frecuentemente relacionado con el hecho de haber tenido actividad física pesada. Muchas pacientes tienen solamente dolor leve, pero hasta el 15% de las pacientes pueden tener dolor severo e incapacitante. El dolor se irradia, como lo vimos en la pregunta, al muslo anterior y lateral y a los labios, fundamentalmente porque esa es la zona inervada por el nervio ilioinguinal, que es el nervio que transcurre dentro del canal inguinal. Entonces, mecánicamente la presión sobre el nervio hace que la irradiación del dolor sea a la cara anterior e interna del muslo y a los labios. Los síntomas generalmente aumentan cuando se hace ejercicio físico y mejoran cuando la paciente se acuesta. En el examen físico es importante saber que los cirujanos siempre examinan a las pacientes de pies. Es muy fácil de examinar. Usted se sienta al frente de la paciente y le pide que haga una maniobra de Valsalva y puede verse la masa y después palparse en el examen físico. O se puede palpar, como lo pueden ver aquí en la foto, con la paciente en decúbito, donde usted está haciéndole presión en los 2 anillos inguinales superficiales y le pide a la paciente o que se levante ligeramente o que tosa o que haga un esfuerzo para mirar si tiene primero reproducción de los síntomas y además si la paciente tiene o masa palpable o tiene una sensación en el examen que es el impulso, y es que usted siente el golpe dentro del canal inguinal y sobre el anillo inguinal cuando la paciente tiene el defecto. Aquí ustedes pueden ver otra hernia inguinal vista por la... Esta es una, perdón. Esta es una hernia inguinal del lado derecho, donde ustedes ven aquí el ligamento redondo transcurriendo sobre el canal inguinal que se mueve así, y este es el defecto del anillo inguinal. Bueno, la siguiente pregunta es si hay que operarlas a todas siempre, y esa es una pregunta que hasta hace algunos años la respuesta era sí. Todas las pacientes que se diagnostican se operan, pero en el tiempo reciente, en los últimos 3 o 4 años, ha habido varios estudios publicados, incluidos 2 estudios clínicos controlados que compararon reparar la hernia tan pronto se diagnostica o el manejo conservador de las hernias, sabiendo que es manejo de las pacientes asintomáticas. Quiere decir, usted entra a la laparoscopia, le ve la hernia y la paciente no tiene síntomas. ¿Esa paciente hay que repararla o no hay que repararla? Los estudios clínicos controlados de los que les estoy hablando dicen que la posibilidad de que usted necesite un reparo de su hernia inguinal en los siguientes 2 años es menos del 25%. Quiere decir,
3/4 partes de los pacientes con una hernia asintomática no se van a necesitar operar en los siguientes 24 meses. Y los que se operan porque tienen una presentación aguda, no tienen ni más mortalidad ni más morbilidad cuando usted compara el manejo expectante con la reparación inmediata. Por lo tanto, si usted tiene una hernia y tiene dolor, hay que repararla, pero si usted tiene una hernia y está asintomática, lo mejor es no repararla y hacerle seguimiento clínico. Con respecto al reparo quirúrgico, pues vamos a hablar de varios principios generales de la corrección quirúrgica. Lo primero que les voy a decir es que estos principios generales se aplican para todas las hernias de las que vamos a hablar hoy, pero fundamentalmente para la hernia inguinal de la que estamos hablando en este momento. Las pacientes se benefician de una técnica libre de tensión, donde usted puede o no fijar la malla para disminuir el riesgo de migración, aunque varias de ellas no necesitan fijación. Lo importante es que la malla cubra totalmente el defecto y se utilice una malla macroporosa de baja densidad, no absorbible, y evitando que la malla se enrolle al momento de la colocación. Hay que ser cuidadosos con la hemostasia y disminuir la cantidad de lesión tisular para prevenir los cambios neuropatológicos que convierten el dolor agudo en dolor crónico. Porque todos sabemos que cuando operamos una hernia o cualquier otra cosa, las pacientes tienen daño tisular, daño nervioso e inflamación. Pero la mayoría de las personas finalmente se recuperan adecuadamente y nunca más tienen problema. Pero dependiendo de la cirugía y hablando específicamente de hernia inguinal, entre el 5 y el 25% de los pacientes, esta avalancha sensorial produce unos cambios en el sistema nervioso central y periférico que cambian el procesamiento central y finalmente producen dolor crónico. Entonces es importante saber que algunas pacientes que vamos a operar van a tener dolor crónico posoperatorio y tenemos que ser cuidadosos, primero con la técnica quirúrgica y segundo con el tratamiento posoperatorio. Entonces, la siguiente pregunta, con respecto a la cirugía de las hernias, yo siento que primero, la vía laparoscópica no es la vía de elección. Segundo, solo se reparan las hernias por laparoscopia si son bilaterales. Tercero, el reparo laparoscópico tiene más tasas de falla. Cuarto, el reparo laparoscópico tiene menos dolor crónico posoperatorio. Y quinto, yo creo que yo voy a ir a mirar a ver si ya empezó el noticiero porque vea la hora que es. Perfecto. Entonces, las técnicas de reparo son fundamentalmente reparos abiertos o mínimamente invasivos que pueden ser por laparoscopia o por robótica. Reparo con o sin malla y posicionamiento anterior o posterior de la malla. Ya está comprobado que las tasas de complicación entre la cirugía abierta y la cirugía por mínima invasión son iguales, pero que el número de reparos para que usted sea un cirujano experto en hernias es aproximadamente 250 casos, que es un número muy importante, sobre todo cuando uno está aprendiendo y no sabe las implicaciones de las que estamos hablando antes. Y con respecto a si la reparación es unilateral o bilateral, hasta hace también aproximadamente unos 10 años, cuando yo me entrené, las hernias se operaban por laparoscopia solamente si eran bilaterales, pero hoy sabemos que las hernias también se pueden operar por laparoscopia si son unilaterales, sobre todo en las pacientes que van a necesitar procedimientos concomitantes. Aquí hay una imagen de una hernia inguinal ya reparada, donde ustedes ven nuevamente el ligamento redondo entrando al canal inguinal, y esta es la hernia que cubre los 3 compartimientos de los defectos inguinales. Entonces, se recomienda en los reparos de hernia inguinal las técnicas con malla. La elección de la técnica se basa fundamentalmente en la experiencia y entrenamiento del cirujano. Sabemos que las técnicas extraperitoneales y las técnicas preperitoneales tienen unos resultados muy parecidos, pero que las técnicas de mínima invasión tienen menos dolor posoperatorio, no solamente agudo, sino también crónico. Tiene un riesgo de recidiva más o menos del 75% menos, y obviamente las pacientes regresan mucho más temprano a la actividad, como en los demás procedimientos que son por mínima invasión. Esta es un video de cómo se repara una hernia inguinal. Ustedes ven aquí el anillo inguinal profundo, el tracto iliopúbico y
el defecto del canal. Les voy a parar para mostrarles cuáles son las consideraciones. Entonces, esta es otra vez el anillo inguinal profundo, el ligamento redondo, y estos son los tres compartimientos. Si usted tiene un defecto del anillo inguinal, es una hernia indirecta. Si tiene un defecto de la pared, es una hernia directa. Y si tiene un defecto por debajo de los vasos, es una hernia femoral. Nosotros usualmente ponemos un plug de malla dentro del canal y después recubrimos los tres compartimientos con una malla en forma de ruana que recubre el ligamento redondo y cubre, como ustedes pueden ver ahí nuevamente, los tres compartimientos. Cubre el compartimento indirecto, el compartimento directo y el compartimento femoral. Y este es el resultado final de la paciente luego del reparo. Hace varios años la doctora Hussain propuso que todos los pacientes que tienen dolor inguinal crónico deberían ser explorados y reparados cuando se encuentre una hernia. Lo propuso desde probablemente el 2005 y en el 2017 publicó 92 pacientes, de los cuales 11 eran mujeres. Es un estudio de corte retrospectivo que incluyó no solamente población general, sino también atletas, y eran pacientes que tenían dolor inguinal crónico sin evidencia clínica. Los paraclínicos y el examen físico eran normales, que son alrededor del 5% de los pacientes. Llevó a los pacientes a cirugía, los exploró y los que tenían defectos los corrigió, y estos son los resultados. Los pacientes mejoran en un porcentaje muy importante, aproximadamente el 80% de los pacientes mejoran con muy poquitas tasas de complicación. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con este tema porque los pacientes con dolor pélvico crónico tienden a tener una menor recuperación, sobre todo cuando se utilizan elementos protésicos, y pueden tener más dolor crónico posoperatorio. ¿Y cuáles son las complicaciones? Pues les voy a mostrar lo que está publicado en la literatura, pero también lo que publicamos. Este fue mi publicación de final del fellow de dolor pélvico en Birmingham, en Alabama, con este profesor que se llama Paul Perry, que desafortunadamente falleció ya hace algunos años, y el que está ahí, aunque ustedes no crean, sí soy yo. Los resultados de las correcciones quirúrgicas de las hernias dicen que las complicaciones posoperatorias entre tempranas y tardías son menores del 2%, 1,5% de complicaciones agudas y 0,12% de complicaciones tardías, con una tasa de recurrencia que ha ido disminuyendo dramáticamente con la implementación de técnicas avanzadas y de la uso de la malla. Y en este trabajo que publicamos, Paul y yo ya en el 2006, tuvimos 226 reparos inguinales, 54 directos y 30 femorales, y solamente tuvimos 3 complicaciones mayores, que fueron una retención urinaria, un sangrado de los vasos epigástricos y un dolor neuropático persistente posoperatorio del lado izquierdo. No tuvimos recurrencias de la hernia y las tasas de escala Visor-Langa disminuyeron en el dolor inguinal hasta más del 75%. Pero ojo que el dolor crónico postoperatorio es a lo que uno más miedo le tiene cuando corrige una hernia, y mucho más cuando es ginecólogo. Si un cirujano corrige una hernia, vuelve con dolor neuropático, hace parte de lo que uno espera, de lo que puede pasar. Pero cuando un ginecólogo corrige una hernia y la paciente tiene dolor neuropático, es más difícil de manejar. Entonces, el dolor crónico postoperatorio se define como el dolor que desarrolla después de un procedimiento y que persiste después de las 8 semanas de la cirugía. En la mayoría de los estudios publicados recientemente, el dolor inguinal postoperatorio es uno de los resultados primarios que hay que evaluar, y este número puede moverse entre 1 y 60%, depende de cuál es el estudio que uno revisa. Pero el riesgo estimado de que realmente el dolor sea severo y persistente es de entre 10 y 12%, y 6% de las pacientes tienen afección de su calidad de vida. Los factores de riesgo para tener dolor inguinal crónico posoperatorio son las mujeres jóvenes que tengan dolor crónico prequirúrgico, que tengan dolor agudo posoperatorio que usted no ha sido capaz de manejar, que utilicen mallas de alta densidad
o que aplique una excesiva cantidad de suturas. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestras pacientes con dolor pélvico crónico generalmente son mujeres jóvenes, con dolor crónico antes de la cirugía y que a las que no se les maneja adecuadamente el dolor agudo. Entonces, nuestras pacientes con dolor crónico son las que mayor riesgo tienen de tener dolor crónico posoperatorio. Y las estrategias para que las pacientes tengan menos dolor posoperatorio es fundamentalmente manejarles agudamente el dolor en la cirugía para evitar que el dolor agudo persista y tengan sensibilización central. Y apenas hagamos el diagnóstico del dolor crónico posoperatorio, empezar con manejo no intervencionista, farmacológico y no farmacológico, bloqueo del nervio y eventualmente en menos del 1% de las pacientes, manejo quirúrgico de intervención sobre la neuropatía. Bueno, y ahora hablemos de las demás hernias de la pared pélvica que pueden producir sintomatología. La primera es la hernia ciática o isquiática, y de esta es la pregunta. La hernia ciática produce desplazamiento medial del ureter. Es un tipo de hernia de la pared abdominal. Generalmente es bilateral. ¿Y cuándo será la parte en que hablamos de endometriosis en esta charla? Bueno, muy bien. Los que están esperando que hablemos de endometriosis, creo que será mejor lo del noticiero porque solamente vamos a hablar muy poco al final de endometriosis. La mayoría de ustedes dicen que la hernia ciática produce desplazamiento medial del ureter. Clínicamente es un dolor insidioso que se descarga sobre las nalgas y finalmente se irradia a la cara posterior de las piernas. Los síntomas aumentan cuando las pacientes se sientan menos en una superficie blanda y los síntomas disminuyen en la posición supina. En el examen físico, algunas pacientes pueden tener signo de la SEC, pueden tener dolor o masa en la región subglútea por debajo del músculo glúteo. Siempre hay que evaluar clínicamente si la paciente no tiene una hernia discal con neuropatía, y el hallazgo patognomónico es precisamente que el ureter está desplazado hacia medial. Esta es una hernia, una gran hernia ciática del lado derecho, donde ustedes pueden ver que patognomónicamente el ureter está desplazado a medial. En esta corrección ustedes ven que aquí está el ureter, estamos abriendo el defecto, donde aquí está el defecto, ustedes lo pueden ver, y lo único que hacemos es dejar una malla de polipropileno y cerrar el defecto para que la misma malla simplemente se involucre en el tejido y la hernia quede corregida. Y ese es el resultado final después de la corrección. Bueno, la otra es la hernia del obturador. Esa es relativamente infrecuente. Nosotros tenemos más o menos unos 12 reparos de hernia del obturador. Es una patología mucho más frecuente en las mujeres multíparas mayores, y sobre todo hay que pensar en esta en las pacientes que tienen un antecedente de haber perdido mucho peso, las pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica, por ejemplo. Ese tipo de pacientes tienen una tendencia a tener mayor posibilidades de una hernia del obturador. Es muy difícil encontrar masa palpable porque es un agujero que no tiene salida al exterior. Clínicamente es un dolor de aparición insidiosa que se irradia a la cara medial del muslo, por detrás de la rodilla y la cadera. Los síntomas aumentan, esto es muy importante, cuando la paciente cruza las piernas cuando se sienta, y mejoran cuando está en el decúbito. Hay tres tipos de hernias: la que tienen un pilot tag, que es la que van a ver en el reparo en el siguiente video; las tipo 2, que son sin obstrucción intestinal; y la tipo 3, que es la de las mujeres muy mayores, que generalmente se presentan con obstrucción intestinal. En el examen físico hay que hacer palpación del agujero obturador aquí y pedirle a la paciente que haga flexión y rotación interna, que se llama el signo de Romberg, y tiene reproducción de los síntomas. Aquí ven, esta es una corrección quirúrgica de una hernia. Las hernias del obturador se reparan siempre de manera bilateral. Aquí está el tag de grasa del que les hablé, donde ustedes ven que simplemente lo vamos a terminar de sacar del defecto. Ahí van a aparecer el nervio y los vasos, y después van a ver, ahí están, el nervio, la vena y la arteria, y después van a ver cómo cubrimos todo el defecto con una malla, en este caso
con unos tags que se ponen por debajo del entonces, ahí está. Terminamos de corregir el defecto y simplemente posteriormente vamos a cerrar el peritoneo. Ahí está. Como pueden ver, es una corrección bilateral donde ustedes ven, aquí está la malla del lado derecho que ya está corregida y la malla del lado izquierdo. Bueno, y finalmente la hernia perineal también es una hernia muy poco frecuente. Es generalmente se presenta en mujeres de más de 65 años, aunque de las que hemos reparado, una de las pacientes era una paciente que tenía 28 años. Puede asociarse a prolapso genital. En algunas pacientes se puede confundir con una glándula de Bartolán, sobre todo en las que tienen hernias perineales del triángulo posterior. El dolor puede mejorar cuando la paciente se siente una superficie dura y aumenta cuando se pone de pie o con los movimientos intestinales. Al examen físico hay dolor sobre el diafragma anterior y posterior, puede verse protrusión asimétrica en la fosa isquiática y algunas pacientes pueden tener esto después de unas resecciones muy grandes o abdomen perineales. Lo que ustedes ven aquí es una herniografía, que es una paciente a la que se le pone medio de contraste dentro de la cavidad abdominal, se le pide que esté de pies y se le toma una placa de abdomen o una tomografía y ustedes pueden ver aquí cómo está finalmente el defecto. Entonces, ahora hablemos de las condiciones superpuestas de dolor crónico y los múltiples generadores dolorosos. Entonces, la primera pregunta, las pacientes con dolor pélvico crónico, 1, todas están locas. 2, todas tienen endometriosis. Aquí está la parte en la que vamos a hablar de endometriosis. 3, todas se tienen que operar. 4, generalmente tienen más de un generador doloroso. 5, todas deben recibir opioides. O 6, yo creo que me debería salir de este webinar, pero me da pena que el doctor Buitrago sepa que me salí. Muy bien, 96% de ustedes dicen que las pacientes tienen más de un generador doloroso. Y eso es muy importante de saber y entender porque de eso depende el tratamiento. El dolor pélvico crónico es una enfermedad que no tiene una causa única y tampoco tiene un tratamiento único. Siempre hay que tener presente las condiciones de dolor crónico superpuestas y los síntomas que se sobreponen unos con otros. Algunas pacientes ni siquiera tienen la causa de dolor o ya se operaron y no existe. Por ejemplo, las pacientes con endometriosis. Las pacientes con endometriosis se operan, usted le quita la endometriosis y la paciente persiste con dolor a pesar de que ya no tiene el primer generador que les producía los síntomas. Nos acaban de confirmar que nos publicaron en el Journal de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, en Pain Reports, nuestra caracterización de más de 1.500 pacientes de nuestro centro con dolor pélvico crónico y de ellas menos del 10, exactamente el 7% tenían una sola causa de dolor. Quiere decir, 93% o más de las pacientes tienen múltiples generadores dolorosos o causas sobrepuestas de dolor. Y de estas pacientes, solamente una quinta parte tienen causas reproductivas. Quiere decir que si lo único que usted sabe en dolor pélvico crónico es la endometriosis, el 80% de sus pacientes van a quedar con el diagnóstico incompleto y probablemente con el tratamiento incompleto. Y este estudio de Erickson es muy, muy interesante porque es la descripción de los patrones referidos de las estructuras intrapélvicas en la pared abdominal y la región lumbar. Entonces, se recogió un número de pacientes y a las pacientes se les hizo palpación de estos puntos, de estos 13 puntos dentro de la pelvis y se les preguntó que dónde referían el dolor. Y ustedes pueden ver aquí los patrones de referencia de dolor en estos 7 diagramas donde las pacientes cuando se tocan dentro de la pelvis realmente tienen referencia del dolor abdominal o en el área lumbar. Por eso es que es muy importante
diferenciar el tratamiento enfermedad específico del tratamiento dolor específico. Cuando usted trata solamente la enfermedad, quiere decir hace un tratamiento solamente enfermedad específico, deja muchos pacientes con significativo dolor persistente y puede dejar componentes del dolor que no están tratados. Por eso a los pacientes se deben afrontar no solamente desde la enfermedad, sino también desde el dolor para que las pacientes tengan mejor calidad de vida. Entonces, en conclusión, el dolor crónico es un diagnóstico. Las terapias que creemos gold estándar, incluida la cirugía, no siempre son la mejor opción. Hay que considerar las condiciones clínicas individuales de cada paciente y acuérdense que la terapia única generalmente en los pacientes con dolor pélvico crónico no mejoran. No hay una varita mágica. Hay que ofrecer no solo tratamiento de enfermedad específico, sino también dolor específico. Pensar en que las pacientes tienen múltiples generadores dolorosos y pensar que el dolor pélvico crónico en sí mismo es un trastorno de sensibilización central, porque hay que individualizar el tratamiento. No todos los tratamientos sirven para todas las pacientes y tenemos que saber cuáles son los tratamientos que sirven para unos y otros. Entonces, quiero terminar agradeciendo a mi grupo de trabajo. Todo lo que hacemos depende de que un grupo de personas estén trabajando en el bienestar de nuestras pacientes. Angélica Cuello, falta en la foto, pero es porque acaba de llegar al fellow, entonces la vamos a meter dentro de poquito. Entonces, les agradezco mucho y si tienen algún comentario, pregunta, si quieren que tengamos una discusión, yo creo que es el momento de que lo hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Diego. Excelente conferencia. Es todo por hoy y nos vemos entonces mañana. Muchísimas gracias a todos.